¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Costa Tovar. Hoy voy a hablar un poco acerca de cuádruplos y triplos para la asignatura de Lenguajes y Autómatas 2 de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales que curso actualmente en el Instituto Tecnológico de Celaya. Bueno, primeramente quiero hablar acerca de los cuádruplos. En un video anterior comenté acerca del código de tres direcciones, pero el código de tres direcciones es un concepto, es algo teórico que pues resuelve el problema de generar el código intermedio y de linealizar el árbol de análisis sintáctico. Pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Recordemos que una cosa es un concepto, algo teórico, y otra cosa es cómo se implementa, cuál es la estructura de datos que se puede implementar para llevar eso a la práctica. Bueno, esto se hace por medio de cuádruplos y de triplos. Vamos a ver los cuádruplos. Para eso vamos a entrar en materia directamente y supongamos que tenemos esta expresión. A es igual a B por menos C más B por menos C. Es una expresión. Ok, vamos a hacer su código de tres direcciones de esta expresión. Para eso, primero tenemos la primera operación intermedia que se hace, este 1 igual a menos c. No pongo el signo menos porque estoy suponiendo que la palabra menos es un operador que yo como diseñador de un compilador inventé para hacer diferencia entre un operador unario menos y que sea en este caso este, que es un operador unario, y el operador binario menos, que es el guión. ¿Ok? Después la siguiente operación intermedia es B por T1. Después T3 es igual a menos C, otra vez la siguiente operación intermedia. La siguiente operación intermedia va a ser T4 igual a B por lo que almacenó la variable temporal T3. Y después la última, penúltima operación intermedia va a ser T5 igual a T2 más T4. Las últimas dos operaciones que se hacen. Y por último, A es igual a T5. Este sería nuestro código de tres direcciones. Esto ya lo expliqué en el video anterior, donde expliqué las generalidades del código intermedio y de cómo se utilizaba el código de tres direcciones. Entonces, ¿esto cómo se va a implementar? Bueno, una proposición del código de tres direcciones se puede implementar por medio de una estructura de tipo registro que tiene cuatro campos: operador, argumento 1, argumento 2 y resultado. El operador, como todo se puede inferir, va a ser el operador que se está usando en la proposición. El argumento 1, pues va a ser el primer argumento. El argumento 2, pues va a ser el segundo parámetro que requiere la proposición. Y el resultado va a ser la variable temporal donde se va a almacenar dicho resultado. Entonces, esa estructura de tipo registro, por ejemplo en C, haciendo un spoiler, podría ser un typedef. Lo vamos a ver al final. Y al final, la vista final o la representación final va a ser un vector de estas estructuras o una lista enlazada con estas estructuras, lo que sería pues nuestra representación final. Entonces se le llama cuádruplo porque esta estructura de tipo registro tiene cuatro campos, los que ya comenté. Y esto quedaría más o menos de esta manera. Vemos que es una estructura que almacena registros y que tiene cuatro campos cada registro. El primer registro, cada registro corresponde a una proposición. Si vemos, la primera proposición dice operador menos, porque es el operador que estamos ocupando en la proposición. Argumento 1 es el C. Los campos que no se utilicen en una proposición o en un cuádruplo, en un registro, se quedan nulos, se quedan vacíos. Entonces, argumento 2, como esto es unario, se queda vacío. Y el resultado, pues este 1. En el siguiente registro vemos que el operador es un por, el argumento es una b, es la b, es nuestra variable b, el argumento 2 es la variable temporal t1 y el resultado es pues la variable temporal t2, perdón. En el tercer registro, en este caso numerado empezando desde el 0, sería el índice 2, vemos que el operador es menos, el argumento es c, el argumento 2 se queda nulo y el resultado pues se almacena entre 3. Y así hacemos con cada uno. Y esto sería la implementación del código de tres direcciones internamente
dentro de la computadora. Ok, ya pasamos del concepto a la práctica, que es una estructura de tipo registro. Por último, el cuarto registro, el cuarto y quinto, el cuarto nos dice T5, el resultado de T5, argumento 1 T2, argumento 2 T4 y operador signo más. Y ya, por último, el resultado se va a almacenar en A, el argumento 1 va a ser T5 y el operador va a ser el signo de igual. ¿Ok? Pues bueno, esto es lo que sería un cuádruplo, y un triplo es muy similar a un cuádruplo con la diferencia de que prescinde de la columna resultado, no ocupa un campo resultado. El propio resultado se va a hacer referencia a él por la posición de la proposición que lo calcula. ¿Cómo? De esta manera. También hay una correspondencia una a una entre la proposición y un registro, pero vemos que ya no están las variables temporales que estaban acá con los cuádruplos. Por eso se llama triplos, porque nada más ocupa 3 campos. Entonces, estas variables temporales se van a referenciar por medio de la propia posición de su proposición. Es como un trabalenguas. Miren, T1 es igual a menos C. Entonces, el operador va a ser menos y el argumento 1 va a ser C. ¿Y esto dónde se almacena? Se almacena en la propia proposición. La propia proposición es el resultado. T2 es igual a B por T1. Entonces, el operador va a ser por, el argumento 1 va a ser B y el argumento 2 va a ser, sería T1. ¿Y quién es T1? O sea, ¿quién almacena el resultado de T1? La proposición número 0. Entonces, se indica por medio de paréntesis y un 0, que estamos indicando que es la posición 0. Después, en la proposición 3 dice T3 es igual a menos C. El operador va a ser menos, el argumento 1 va a ser C y pues no hay argumento 2. Entonces, simplemente se queda vacía la celda y esto es nuestro valor, se almacena en la propia proposición. Después dice T4 igual a B por T3. Operador va a ser por, argumento 1 va a ser B y el argumento 2 tendría que ser un T3, tendría que haber una variable temporal. Pero ¿quién es T3? Ok, es la posición 2 de la propia estructura de datos que estamos implementando como triplo. Esa es la diferencia entre un triplo y un cuádruplo. Un triplo tiene la ventaja de que el compilador no tiene que generar estas variables temporales, entonces va a ocupar menos espacio, pero tiene la desventaja de que si se mueve, siempre el cambio, de que si se mueve una proposición del lugar, todas las proposiciones que hagan referencia a ella se tienen que modificar. Por ejemplo, si la 0, a mí se me ocurre cambiarlo a la posición 1 o a la posición 3, tendría que modificar esta proposición. Y así, si hay una cadenita de proposiciones que se refieren entre sí, entonces tendría que modificar todos. Y estas son operaciones muy comunes en el optimizador de código intermedio, cambiar proposiciones de lugar. Por esta razón, los triplos no son una buena elección para implementar un código de 3 direcciones. A pesar del gasto de memoria por las variables temporales, los cuádruplos son mayormente usados para implementar un código de 3 direcciones dentro de una computadora. Ok, y nada más para despejar la última duda, ¿cómo podría ser una implementación en lenguaje C de un cuádruplo? Ok, esta sería la implementación en código C para un cuádruplo. Vemos que tenemos un enumerado con todos los operadores que a mí se me pudieron haber ocurrido para hacer mi implementación de mi código intermedio, que podría ser una asignación, una suma, una multiplicación, if false, goto, label, read. A mí se me ocurrieron. Aquí pude haber dicho casa, aquí podría haber dicho perro, lo que sea, pero haciendo analogía o acercándose más al lenguaje máquina y llevando un estándar, pues se definieron estos operadores. Y al cual yo le voy a llamar opkind. Después tengo una estructura, que es un registro, por eso es una estructura tipo registro que va a tener 2 campos, el valor y el nombre, un apuntador de memoria a un nombre. Ok, este yo lo voy a llamar address. Y después tengo mi propio cuádruplo, que sería que este es la definición final del cuádruplo, que tiene un operador, que es un código interno,
y después tiene 3 direcciones de memoria. El resultado, el argumento 1, el argumento 2. Entonces por eso se llama cuádruplo, porque ocupo 4 campos, un operador, un resultado, argumento 1 y argumento 2. Y este es mi cuádruplo y todas son direcciones de memoria. Aquí está mi código de 3 direcciones de memoria y pues es mi 4 campos. Esa sería la implementación en lenguaje C más aterrizado y llevado de concepto a práctica. ¿Ok? Eso sería todo. Muchas gracias.